Hola a todos, fanáticos de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo súper emocionada porque tenemos un tema, pero qué tema, que va a hacer que nuestras mentes trabajen a 1000 por hora. Ya saben que me encanta el mundo de las series turcas, y hoy, vamos a sumergirnos en algo que nos tiene a todos en ascuas en vilo, con la expectativa por las nubes. Y es que Kerem Bürsin, sí, nuestro Kerem, el guapísimo Kerem, regresa a la pantalla. ¿Pero, en qué? ¿Con quién? ¿Cuál será la nueva aventura en la que nos embarcaremos junto a él? Bueno, pues hoy, en este vídeo vamos a especular, a analizar, a adivinar y a fantasear sobre quién podría ser la protagonista femenina de la nueva serie de Kerem Bürsin, esa serie que por lo poco que sabemos, se llama Mavi Mağara, que significa Cueva Azul. ¿Emocionados? Yo lo estoy. Así que prepárense para un viaje lleno de conjeturas, de pistas y de muchísima especulación. Vamos a explorar las posibles candidatas, a analizar sus trayectorias, a ver qué tipo de química podrían tener con Kerem, todo para descubrir quién podría ser la afortunada que comparta pantalla con él en este proyecto tan esperado. Pero antes de empezar, y como ya saben, si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, análisis, rumores y todo lo que se cuece en este fascinante universo. Suscríbanse. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el misterio de Mavi Mağara, y a descubrir quién podría ser la próxima compañera de Kerem Bürsin. Bien, lo primero que debemos hacer es analizar las pistas que tenemos. Mavi Mağara, Cueva Azul, nos da una vibra misteriosa, aventurera, quizás un poco dramática. No tenemos demasiada información sobre la trama, pero el título ya nos sugiere un ambiente enigmático con posibilidades de exploraciones, secretos, tal vez incluso romance. Entonces, ¿qué tipo de actriz podría encajar en este perfil? Necesitamos a alguien que pueda ser versátil, que pueda interpretar personajes complejos, que tenga la capacidad de transmitir emociones profundas, y por supuesto, que tenga una química arrolladora con Kerem. Porque eso, amigos, es fundamental. Una de las primeras actrices que me viene a la mente, y que creo que sería una excelente opción, es Özge Yaz. Sí, la recordada Reyhan de Elif y que actualmente está protagonizando Baba. Özge es una actriz talentosísima, con una mirada que te atrapa y una capacidad para interpretar papeles dramáticos que es impresionante. Además, ya ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, desde la inocencia hasta la fortaleza. Özge tiene una presencia fuerte en pantalla y creo que con Kerem podrían formar una pareja explosiva. Imagínense la química entre ellos, sería de infarto. Además, Özge ya ha trabajado con reconocidos directores y tiene una gran base de fans, lo que podría impulsar el éxito de la serie. ¿La ven ustedes en Mavi Mağara? Yo sí, y me encantaría. Otra actriz que considero una fuerte candidata es Dilan Cizek-Deniz. Dilan es una de las actrices más populares del momento, y con mucha razón. Tiene una belleza deslumbrante, un carisma que la hace irresistible y una capacidad actoral que ha ido puliendo con el tiempo. La hemos visto en Kukur, en Eyle Beyleb y en Yarım Kalan Aşklar, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Dilan tiene una personalidad fuerte, lo que podría complementar a Kerem en pantalla de manera perfecta. Además, su estilo, su elegancia y su capacidad para transmitir emociones a través de la mirada la convierten en una candidata ideal para un proyecto como Mavi Mağara. La verdad, ver a Kerem y Dilan juntos en la pantalla sería todo un espectáculo. Pero no podemos olvidarnos de Hande Erçel. Hande es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, con una legión de fans alrededor del mundo. Ha demostrado su talento en series como Güneşinkler, Aşk Laftan Anlamaz y por supuesto, Love is in the Air. Hande tiene una belleza radiante, un carisma innato y una química increíble con sus compañeros de reparto. Aunque su imagen está muy asociada a roles más románticos y cómicos, estoy segura de que Hande podría sorprender a todos con un papel más dramático y aventurero. La versatilidad es clave y estoy segura de que ella tiene la capacidad de demostrarlo. Ver a Hande y a Kerem juntos en Mavi Mağara sería un evento televisivo seguro. Y por supuesto, no podemos descartar a Burcu Özberk.
Burcu es otra de las actrices más talentosas y queridas del panorama turco. La hemos visto en series como Güneş Inkler, Afili Aşk y Sevgili Hekimiz. Burcu tiene una belleza natural, un encanto especial y una gran capacidad para la comedia, pero también puede interpretar papeles dramáticos con mucha solvencia. Burcu tiene una personalidad alegre y optimista, lo que podría aportar un equilibrio interesante a la serie. Además, su química con sus compañeros de reparto siempre ha sido muy buena. ¿Se imaginan a Burcu y a Kerem juntos? Yo creo que serían una pareja muy divertida y con mucho potencial. Pero, ¿y si vamos más allá? ¿Y si la productora decide apostar por un rostro nuevo, por una actriz emergente, por una joven promesa? Esto también es posible. En el mundo de las series turcas, siempre hay lugar para el talento y para descubrir nuevos talentos. Podríamos ver a una actriz que aún no es tan conocida, pero que tiene un potencial enorme, con una frescura y una energía que podría encantar al público. Esto mantendría la intriga y generaría aún más expectativa. Entonces, ¿qué criterios estamos usando para hacer estas predicciones? En primer lugar, la versatilidad. Necesitamos a una actriz que pueda interpretar un personaje complejo con diferentes matices y emociones. En segundo lugar, la química con Kerem Bürsin. Es fundamental que haya una conexión, una complicidad, algo que atrape al espectador y que haga que la pareja funcione en pantalla. En tercer lugar, la popularidad. Aunque no es lo más importante, una actriz con una buena base de fans y una imagen positiva siempre es un plus para el éxito de la serie. Y por último, la intuición. A veces simplemente hay que sentirlo. Hay actrices que por su personalidad, su energía o su estilo, parecen encajar a la perfección con Kerem y con la temática de la serie. En definitiva, predecir quién será la protagonista de Mavi Mağara es un ejercicio de especulación muy divertido, pero también muy complicado. Tenemos que tener en cuenta muchos factores, desde la trayectoria de las actrices hasta las preferencias del público y las decisiones de la productora. Pero lo importante es que estemos quien esté junto a Kerem, la serie promete ser un éxito. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿A quién les gustaría ver protagonizando Mavi Mağara junto a Kerem Bürsin? ¿Cuáles son sus apuestas? ¿Quién creen que sería la actriz ideal? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones. Vamos a debatir, a compartir nuestras ideas y a disfrutar de este emocionante proceso de especulación. Así que, resumiendo, hemos hablado de Özge Yaz, Dilan Cizekdeniz, Hande Erçel, Burcu Özberk, y también hemos considerado la posibilidad de que sea una actriz nueva. Todas ellas son opciones válidas con sus pros y sus contras, y todas ellas podrían encajar perfectamente en el papel. Pero la verdad, solo el tiempo dirá. Tendremos que esperar a que se confirmen las noticias oficiales y a que la productora revele el nombre de la afortunada. Mientras tanto, seguiremos soñando, imaginando y especulando. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de conjeturas y emociones. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes mis opiniones, mis ideas y mis fantasías sobre la próxima serie de Kerem Bürsin. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, darle un buen me gusta si les gustó. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido sobre series turcas por venir. No se lo pierdan. Hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.